Ya, ahora sí, entonces repito, no hay ningún, estaba diciendo que no hay ningún enunciado porque el profe me pidió que les pasara ondas gravitacionales, entonces no vamos a hacer ningún problema con respecto a las ondas gravitacionales, sino que vamos a ver cómo surgen y cuáles son las implicancias físicas de la onda gravitacional. Em, bueno, eh, ya. Entonces, yo en el auxiliar, creo que fue en el 7 o en el 5, bueno, habíamos visto, había hecho una pequeña introducción acerca de gravedad linealizada y dije como un poco la motivación acerca de, porque estábamos interesados, la voy a repetir un poquito ahora. Eh, bueno, voy a repetirla, pero un poco más fancymente, quizás. Ya. Nosotros sabemos de que, bueno, tenemos relatividad general y algo un poco que nos gusta hacer es aplicar relatividad general en todo su esplendor con sus ecuaciones no lineales, o sea, al menos era súper fancy hacerlo, en situaciones donde el campo gravitacional es súper fuerte. Por ejemplo, no sé, el ejemplo brillante en los agujeros negros, porque sabemos de que los cálculos de Newton ahí no valen, pero es que para nada, y bueno, fallan completamente, y tenemos que usar sí o sí relatividad general. Entonces, bueno, ese es un súper buen ejemplo donde el campo gravitacional es súper, pero súper fuerte. Eh, pero, bueno, a pesar de, bueno, lejos de esos ejemplos, y considerando la mayoría de ejemplos que hay en el universo, la mayoría de las veces es un poco muy overkill hacer eso, porque usualmente no tenemos un campo gravitacional tan, pero tan fuerte como, no sé, en un agujero negro, no sé, en estrellas de neutrones orbitando, etc. Usualmente no es tan fuerte. Entonces, no hay un poco, o sea, es un poco, igual es medio basado lo que voy a decir, pero es un poquito innecesario usar relatividad general en esos casos. Y basta usar relatividad general linealizada, que eran esas ecuaciones que vimos en el auxiliar 7, que eran en términos de este H, de esta perturbación de la métrica. Ya, entonces, para entender un poquito cómo vamos a introducir estas ondas gravitacionales, de hecho me acuerdo que yo hice un comentario acerca de cómo salían así súper con las manos en ese auxiliar. No sé si recuerdan que nosotros teníamos una expresión que era del estilo de la invertida de H barra con un índice, así como estos, igual a cero. No sé si recuerdan esa expresión. Bueno, no sé si, bueno, quizás no la recuerden o quizás sí la recuerden. Eso no, fue una expresión que llegamos en el auxiliar 7 para las, bueno, gravedad linealizada. Y uno ve aquí de que esto es una ecuación de ondas con, bueno, estos dos índices medio extraños. Y uno puede solucionar este h barra, no un h barra, sino que h con un barra arriba, le voy a llamar tilde, no, ya, barra no. Uno lo puede escribir con una constante aquí, que, bueno, no es una constante, sino que en este caso es un tensor se le llama el tensor de polarización, es súper análogo en Maxwell, y una expansión en ondas planas, la IKX, X alfa. Bueno, ahí, estos, bueno, son soluciones tipo ondas. Entonces uno ahí piensa, entonces relatividad general predice la ondas gravitacionales. Y esto es lo que hace. Pero bueno, entonces, para introducirlas de una mejor forma, voy a escribir esto que escribí recién un poco más adelante. Eh, es bueno ver ejemplos, ver analogías de algo similar que pasa en relatividad general. Lo más cercano a que tenemos a relatividad general, que no es relatividad general y que es una teoría de campos, es el electromagnetismo. Yo creo que aquí la mayoría conocemos. Bueno, voy a escribir uno. Yo creo que aquí la mayoría conocemos cómo son las ecuaciones de Maxwell en campos. Tienen la siguiente forma. Esto está escrito en East Coast Notation, con la métrica menos pasos más. Bueno, yo creo que aquí la mayoría conocen de esta ecuación. Es la ecuación de Maxwell. Y la gracia, bueno, es lo más cercano que tenemos a
teoría de campos que no sea relatividad general y que no sea teoría cuántica de campos. Aquí tenemos una teoría clásica de campos súper famosa. Y entonces, ¿qué lo que uno puede hacer es expandir el FM1, nosotros conocemos su expresión, y uno obtiene esto. A beta menos J beta. Uno tiene esa expresión y esto es lo más análogo que tenemos a las ecuaciones de Einstein linealizadas, porque esto está escrito en forma lineal. Eso sí, bueno, no es tanto una ecuación de ondas, o al menos no es tan fácil ver que es una ecuación de ondas, por este término de acá. Porque sabemos que las ecuaciones de ondas son del estilo d'Alembertiano de algo igual a cero igual a una constante. Entonces aquí tenemos este término aquí que nos está acoplando este campo. Pero bueno, aquí uno puede recordar cuáles son las invarianzas de Maxwell. Nosotros sabemos que Maxwell es invariante bajo transformaciones de Gauge. Estas transformaciones son del estilo a alfa yendo hacia a alfa más de alfa b, con b un escalar. Esta es, bueno, la simetría bajo, o sea, esta es la invarianza bajo transformaciones de Gauge. Y dado que tenemos esta invarianza, nosotros podemos fijar un gauge o podemos escoger una condición de gauge. En este caso, lo más útil de usar es el gauge de Lorentz. No es el mismo Lorentz. Yo creo que esto ya lo conocen igual, pero bueno, lo repito un poco. Lorentz, esto no es el mismo Lorentz de invarianza de Lorentz de Minkowski, porque este no tiene una T. Este es de alfa igual a 0. De hecho, uno puede con este gauge saber qué forma tiene que tener este B para que se cumpla este gauge. Pero bueno, si uno utiliza este gauge de Lorentz, uno obtiene las ecuaciones de ondas desacopladas, que tienen esta forma de acá. J beta. Esto yo creo que, lo repito, es todo conocido, creo. Y si no es conocido, bueno, aquí hay un pequeño resumen, una forma muy con las manitos de cómo se obtienen estas ecuaciones. Y bueno, uno puede, estas son, la gente le pone nombres, es una ecuación de ondas con una fuente, la fuente está dictada por este J, y uno puede resolver esta ecuación, puede resolverlos a beta, de esta ecuación inhomogénea, utilizando, no sé, funciones de Green, todas estas técnicas que se conocen. De hecho, una solución, porque, bueno, hay varias, una solución se le llama el potencial retardado y se escribe de esta forma. Voy a ver si me acuerdo de la expresión. Creo que era J alfa. No, aquí no era 1, era T. Comprueba el tiro y si esto está bien. Sí, está bien. Ya. Este es entonces el potencial retardado para esta ecuación, una solución de esta ecuación inhomogénea. Y uno también puede solucionar cuánto vale la solución de la ecuación homogénea para obtener la solución final. Nosotros sabemos que es una combinación lineal de estas dos. Bueno, y la solución de la ecuación lineal tiene esta forma. Ahí, K beta X beta. Y además uno tiene una condición para los K, que es K beta igual a 0. Esto significa que el K es un vector nulo. Entonces aquí uno tiene soluciones tipo onda. En este caso son las ondas electromagnéticas. Y uno también puede ver cómo se ve el gauge de Lorentz en función de estos vectores alfa, epsilon alfa y K beta. En este caso este epsilon alfa es el vector polarización. El gauge de Lorentz se ve de la siguiente forma. Igual a 0. Y uno tiene constraints para estos vectores de polarización y estos vectores de onda K. Súper.
Pero bueno, uno igual no soluciona todo esto. El gauge no queda fijado completamente si uno utiliza el gauge de Lorentz. Todavía hay se le llama gauge residual, que es del siguiente estilo, que es básicamente bajo ciertas transformaciones de coordenadas de los A. Y alfa. Si uno toma que el de la inversión de este xi es igual a 0, uno obtiene exactamente las mismas ecuaciones de antes. Y de hecho, bueno, uno puede con esta condición, si uno toma esto queda todo igual, y ahí uno puede ver qué expresión tiene que tener esto xi para que el gauge residual sea fijado por completo y todo el gauge sea fijado por completo, y pues se podrán imaginar cuáles son las soluciones, dado que es una ecuación de onda sin fuente. La solución va a ser del estilo una constante por la exponencial, la i k, k beta, y beta. Y uno con este gauge residual puede ver cómo transforma incluso los vectores de polarización y etcétera. Pero quizá no voy a hacer más comentarios en tanto detalle acerca de eso, son más de electrodinámica. Pero bueno, la cosa es que lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer más o menos el mismo análisis, pero con gravedad linealizada. Lo primero, yo diría, o al menos encuentro, lo primero que hay que entender bien es cuál es nuestra invariancia de gauge en nuestro caso, porque la vamos a necesitar sí o sí. Entonces, yo creo mejor, en vez de empezar a hacer todos los cálculos de una, es mejor entender cuál es la invariancia de gauge. Ya. Ya, aquí quizás creo que esto fue un comentario que yo hice, no estoy tan seguro si lo hice exactamente en el auxiliar 7, pero les hago la pregunta, a ver si alguien me puede decir cuál es la invariancia de gauge de relatividad general, si alguien sabe, ¿a alguien se le ocurre cuál puede ser? Quizás, bueno, yo estoy seguro que conocen la respuesta, pero quizás lo estoy diciendo en un nombre que quizás no sea muy familiar. Entonces, por eso hago la pregunta. Sí, quizás el tema del nombre. Quizás si la Sí. anotas, te digo que sí. No, pero ¿se te ocurre cuál puede ser la invarianza de gauge que tiene así cualquier idea de relatividad general? La compatibilidad de la métrica. Compatibilidad de la métrica. Mm. Esto era igual 0, ¿no es cierto? Sí. No estoy tan seguro, yo diría que es algo muy profundo, aunque me parece que tiene que ver, pero ahí sería un poco más de mi ignorancia acerca de la profundidad física que tiene esta condición de acá. Ay. Pero bueno, a lo que me refiero ahora, la invariancia, refiriéndome a la invariancia de gauge en relatividad general, es de que sabemos de que las ecuaciones de Einstein, estas ecuaciones no lineales, son invariantes bajo transformaciones generales de coordenadas. Que nosotros tratamos de construir relatividad general para que sea así, para que esta teoría sea válida en este sistema de coordenadas, en otro sistema de coordenadas o en cualquiera. Esa era la gracia. Entonces, bueno, así se construyó relatividad general, así lo construyó Einstein con compañía. Entonces esta sería nuestra invariancia de gauge en nuestro caso. En el otro era de forma más explícita, uno lo podía escribir, bueno, uno lo podía escribir más fácil, pero aquí también uno tiene una forma de escribir la invariancia de gauge en relatividad general. Me acuerdo que había hecho el comentario en el auxiliar 7, pero bueno, lo voy a repetir de todas formas aquí. Acuérdense de que nosotros en gravedad linealizada, nosotros escribíamos nuestra métrica como etamo 1 más una perturbación, ¿no es cierto? Esta perturbación chica. Ahora, la invariancia de gauge está relacionada con este término, porque hay distintas formas que yo puedo escribir este término que me den el mismo resultado. Y esto es realizando transformaciones generales de coordenadas. Entonces, ¿cómo yo realizo una transformación general de coordenadas de este H1? Es así.
Bueno, más. Ya, quizás lo vaya a escribir directamente. Básicamente, bueno, sumarle una derivada de ley. Bueno, entonces así se ve, quizás lo pueden tomar como una definición. Así se ve transformaciones generales de coordenadas para este H1. De hecho, si uno puede ver, o sea, si uno quiere interpretarlo de esta forma aquí, donde tengo escrito, esto de acá también sería como el análogo de una transformación general de coordenadas, solo que acá tenemos un índice y aquí tenemos dos. Entonces aquí en principio deberíamos tener dos términos relacionados con estos PNU y con sus derivadas. Ya. Súper. Entonces esta es la libertad de gauge que nosotros tenemos en general en gravedad linealizada. Ya. Entonces ahora, al igual que en Maxwell, uno lo que puede hacer es, ya tenemos esta libertad de gauge, entonces podemos escoger un gauge en específico. En el caso anterior era escoger ¿dónde está? El gauge de Lorentz, esta función de acá, o sea, esta condición de acá. Entonces ahora lo que podemos hacer es lo mismo, escoger un gauge. Y ahora, bueno, yo se los voy a decir, es el gauge que más conviene es el siguiente. Noten de que, bueno, no es necesario utilizar sí o sí este gauge. Uno puede utilizar distintos, pero bueno, al igual que en Maxwell, si uno usa distintos gauge, uno se va a topar con distintos problemas o distintas ventajas. Esa es la gracia de los gauge, que bueno, ayudan para hacer estas cosas, quizá para otros procedimientos no tanto. En el procedimiento para obtener las ondas gravitacionales, el gauge más famoso que se utiliza es este de acá, y se le llama voy a escribir su nombre en inglés, el harmonic gauge o gauge armónico. Ya. Y de hecho tiene un nombre, o sea, tiene un poco de motivo por qué se le llama gauge armónico, y eso es porque las coordenadas en este gauge son armónicas, en el sentido de que esta condición de acá es equivalente a escribir esto para las coordenadas, que es básicamente decir de que las coordenadas son armónicas, porque es la típica ecuación de ondas, la ecuación de ondas libres. Ya. Ahora, en la teoría lineal, en gravedad linealizada, nosotros podemos escribir de forma específica esta condición de acá, en términos de los H. En particular, es esta forma de acá. A ver. Un medio es igual a 0. Esta es la forma de escribir el gauge armónico de forma lineal, con esta perturbación H. Y que también fue el mismo gauge que usamos en el auxiliar 7 para llegar a la ecuación de onda. Y de hecho, bueno, aquí se hace el mismo procedimiento, uno aplica este gauge para las ecuaciones para las ecuaciones de Einstein linealizadas. Lo más conveniente es reescribir el campo de esta forma, es reescribirlo así. Escribirlo de esta forma. Entonces el gauge es de que bueno, quizás no lo voy a escribir bueno, sí, se lo voy a escribir. Pues. La condición de gauge, entonces, con este reescribimiento de este campo H, sería esta de acá, que esto es igual a 0, súper análogo al gauge de Lorentz en Maxwell, y uno obtiene entonces con esto, de que las ecuaciones de Einstein linealizadas tienen esta forma de acá. Si quieren ver el procedimiento de por qué se obtiene esto de acá, esto lo hice en el auxiliar 7 y lo pueden revisar con un poquito más de calma. Eso sí, está desarrollado. Bueno, aquí estos son estas constantes y el tensor de energía momento.
Ahora eso sí, el tensor de energía de momento le tiene que poner de orden 0. Quizás no voy a detenerme un poco en por qué tiene que ser así, eh, porque igual es una discusión bastante larga, pero confíen de que el orden 0, y quizás me tomaría bastante más tiempo, pero confíen de que el orden 0 del tensor de energía de momento es de orden h. Entonces, el orden 1 sería de orden h cuadrado y nosotros estamos obviando todos los términos que son de orden h cuadrado. Ya. Sí, entonces ¿qué obtuvimos? Obtuvimos algo súper similar a Maxwell, si nos damos cuenta. Porque en Maxwell habíamos obtenido esto de acá. ¿Dónde está? Esto acá. Y aquí básicamente tenemos lo mismo, pero con dos índices. Y con unas constantes de forma más explícita. ¿No es cierto? Entonces voy a hacer quizás lo voy a remarcar. ¿Qué obtuvimos en Maxwell? ¿Qué obtuvimos? Utilizando el Lorentz de Gauge, o sí, el Gauge de Lorentz, ¿qué obtuvimos? Desacoplamos las ecuaciones de Maxwell para AMU. Lo voy a hacer. De AMU. Y obtuvimos de que, obtuvimos lo siguiente. Que el Lambertiano de AMU es igual a menos J mu. Obtuvimos esto. ¿Y qué obtuvimos en el caso de gravedad linealizada? Utilizamos de que en el gauge armónico, el cual se escribe como de mu h barra mu nu, con el h barra siendo la definición que hicimos acá, igual a 0. También se desacoplan las ecuaciones de Maxwell, o sea, perdón, las ecuaciones de Einstein. Quizás les puedo mostrar, bueno, lo del auxiliar 7, que es, por si no se acuerdan. Estas eran las ecuaciones de Einstein linealizadas. Entonces aquí uno observa bastante de que están bien acopladas por estos términos de acá. Entonces en nuestro caso se desacoplaron y se llevaron a la forma. Entonces, las ecuaciones para H mono y obtuvimos de que, o H mono barra, de que la lambertiana de H barra mono es igual a menos 16 y de mono, orden 0. Entonces obtuvimos lo mismo que en Maxwell. Entonces podemos proceder igualmente de la misma forma que en Maxwell. ¿Qué hacemos? Uno puede solucionar esta ecuación inhomogénea utilizando funciones de Green. Quizás le escribo la solución. La solución de la ecuación inhomogénea. La siguiente aquí, no me acuerdo de las constantes. También uno tiene el mismo caso de Maxwell, que estas son las soluciones, se le llaman retardadas. Se escriben de esta forma. Y bueno, estas son las soluciones de la ecuación inhomogénea. Se pueden juntar con las soluciones de la ecuación homogénea para obtener la solución final. Ya. Pero bueno, ¿qué pasa en las soluciones homogéneas entonces? Que es lo de mayor interés de nosotros en el momento. Igual a 0. Las soluciones son del estilo epsilon mu nu y súper análogamente a Maxwell.
X alfa. Donde en Maxwell nosotros teníamos que este era el vector polarización, en este caso no es un vector, sino que es un tensor de polarización. Y este de acá, el K, es el vector de onda. Y también uno puede poner esta solución acá de nuevo para obtener condiciones de este vector de onda, y ahí uno observa de que K alfa tiene que ser igual a 0, lo cual implica que es un vector nulo, lo cual implica de que ya voy a decirlo de otra forma, todo este resultado de acá, de este resultado del H1 barra, implica, junto con esto, implica que las ecuaciones de Einstein linealizadas tienen soluciones tipo onda, entonces predicen la existencia de estas ondas, que se le llaman ondas gravitacionales, y que viajan en geodésicas nulas, dada esta condición de acá, lo cual lo hacen a la velocidad de la luz, porque son geodésicas nulas. No hay nada que viaje en una geodésica nula, no viaja a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, así se dieron cuenta la gente de que realmente en las ecuaciones de Einstein predicen las ondas gravitacionales. Y uno puede seguir tratando, haciéndole todo el análisis posterior a estos términos acá, que quizás voy a mencionar, voy a rescatar lo más importante del análisis que se hace. Por ejemplo, al Camus, uno Disculpa, normalmente... Gabriel. Dime. ¿Cuál es el nombre de la ecuación inhomogénea? ¿Esto de acá? ¿El resultado? No, el resultado sí para el H. Espera, ¿este de acá? O... Sí, ese, Ya. exacto. Ese es en este caso, a ver, el otro, el de Maxwell se llama el potencial retardado. En este caso, no estoy muy seguro si se puede llamarle potencial, porque es un tensor. Entonces yo diría el tensor retardado también. Pero básicamente es la solución de esta ecuación inhomogénea utilizando funciones de Green. El tensor con retraso, entonces. Tensor con retraso, sí. Sí, justamente. Buen nombre, quedó bautizado desde ahora así, el tensor con retraso. Ya, entonces decía de que uno puede hacer todo uno puede ver con más detalle todas estas soluciones de acá, ver en más detalle qué pasa con este tensor de polarización, qué pasa con el vector de onda, etcétera, etcétera. Y les voy a decir así como quizás voy a rescatar los resultados más importantes de todos estos K y los tensores de polarización. Por ejemplo, iba diciendo de que los K, usualmente la gente lo escribe de esta forma, identifica la componente temporal como un omega, donde el omega es la frecuencia. Quizás esto se hace, sí, esto se hace mucho en cursos pasados, así que quizás ya lo conocían eso. Y una cosa importante que también quería recalcar era de que las ondas planas no son la solución más general de las ecuaciones de onda, pero cualquier solución uno pueda escribirlo como una superposición de esas ondas planas. Entonces, bueno, ese era el único comentario que quería hacer hasta el momento. Ya, y entonces lo otro que uno puede hacer es ver qué pasa con estos tensores de polarización. Uno puede estudiarle los parámetros libres que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces veamos un poquito cuáles son todos los parámetros libres que tiene esta teoría, o sea, estas soluciones de acá. Si uno ve este epsilon mu nu, en principio tiene 10 parámetros libres. ¿Por qué digo 10 y por qué no más? En principio deberían ser como 16. Pero si uno recuerda, el mu nu se escribe como eta mu nu más h mu nu. Y dado que la métrica, nosotros utilizamos métricas simétricas, esto implica de que el h mu nu tiene que ser sí o sí simétrico, lo cual también implica para que el h barra mu nu tiene también que ser simétrico. Entonces, el epsilon mu nu, el tensor de polarización, también tiene que ser simétrico.
Un tensor simétrico de dos índices tiene, en dimensión 4, tiene a lo mínimo, o sea, a lo más, 10 parámetros libres. 10 parámetros libres. Todos los otros se pueden obtener por simetría. Ya, entonces eso es el comentario acerca del tensor de polarización. Y del Camus uno puede ver aquí súper rápido de que tiene en principio 4 componentes libres. Uno tiene esta energía, el omega, y 3 componentes para los K. Ya. Pero en verdad, todos estos parámetros, o sea, todos estos componentes libres, parámetros libres que les dije, en verdad no todos son genuinos. De hecho, siempre cuando uno lee, o al menos me pasa cuando leo este comentario en los libros, siempre dicen, todos son spurious, no son genuinos. Se pueden reducir el número de estos parámetros utilizando todas las condiciones de gauge que nosotros teníamos. Quizás no voy a hacer no creo que tenga el tiempo para hacer todo el procedimiento de cómo se reducen utilizando todos los gauge, pero quizás creo las ecuaciones más importantes. Las tengo por aquí. Bueno, entonces uno utiliza el gauge armónico, el cual nos dice que de mu barra mu nu es igual a 0, lo cual implica una condición para los K y los epsilon, al igual que en electromagnetismo. Se queda acá mu epsilon mu nu igual a 0. ¿Ya? Y uno también, al igual que, estoy repitiendo demasiado, al igual que el electromagnetismo, pero es que es al igual, uno también tiene este gauge residual. Bueno, entonces uno tiene que hacer todo este trabajo de fijar el gauge residual. En nuestro caso, el gauge residual es este. Es en las coordenadas. Uno pide básicamente esto de acá. Igual a 0. Al igual, esto es súper análogo a lo dicho con el gauge residual. Y también uno puede ver condiciones para, o sea, condiciones extra para los epsilon mu nu utilizando las transformaciones de gauge originales que nosotros habíamos visto. Acuérdense de que las transformaciones que habíamos visto era esta de acá. Pero uno no puede llegar a usar estas condiciones acá porque recuerden de que nosotros estamos trabajando con H barra y no con H. Entonces uno tendría que ver cómo es esta transformación con el H barra primero para ver qué pasa. Y en particular lo voy a escribir. Esta transformación se ve así. Básicamente se le agrega un término acá. Ya, y bueno, con esto uno puede ver, uno puede escoger los V tal que cumplen la condición de gauge. Y uno se da cuenta de que esa ecuación que tiene que solucionar para los V es la siguiente. Igual que, de nuevo, igual que en el electromagnetismo, uno tiene llega siempre a esa misma ecuación, de una forma u otra. Lo cual implica que estos V se pueden escribir de la forma usual de ondas planas. Y con esto uno puede ver cómo transforman estos epsilon, estos tensores de acá, estos tensores de polarización. Ya quizás no voy a ir tanto detalle cómo se obtienen todas esas ecuaciones. Quizás más es mejor que les diga simplemente cuáles son los resultados finales que uno obtiene. Ya, así que veo eso al tiro. Voy a hacer esta parte de acá. Ya, las condiciones al final que uno obtiene para los epsilon son las siguientes de acá. Utilizando todos estos componentes de acá, todo esto, toda esta información de acá, uno obtiene la anterior, o sea, una que era súper algo en electromagnetismo que pasaba, esta de acá, y utilizando en particular estas finales, lo de las soluciones de estos V, uno llega de que epsilon mu 0 tiene que ser igual a la traza, este tensor, y tiene que ser igual a 0. Bueno,
quizás esto no es tan importante de cómo uno llega a estos resultados de acá, pero el resultado físico de estos resultados, eso sí es importante. Eso nos dice de que uno tiene 8 condiciones independientes para el tensor de polarización, lo cual implica que solo existen 2 polarizaciones independientes para una onda gravitacional, lo cual es súper potente. Entonces ese es el resultado importante de esto. Entonces, se lo anoto, solo hay 2 polarizaciones independientes para una onda gravitacional. Ya. Entonces, ese era el resultado importante acerca de las polarizaciones y los campos. Ya. Pero ahora hablemos tratemos de ir hacia la interpretación física que tienen estas ondas gravitacionales. Pero para eso hay que recordar de que nosotros al hablar de el tensor de polarización, o de hablar, o de que equivalentemente es hablar de una onda gravitacional, nosotros estamos hablando de la métrica del espacio-tiempo. Eso es súper importante. No hay que olvidar eso. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que la métrica se escribe como eta mu nu más h mu nu. Entonces, al hablar del tensor de polarización, estamos hablando de los h mu nu, y los h mu nu van dentro de la métrica. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de la métrica del espacio-tiempo. Ya. Entonces, ya, a modo de ejemplo, les voy a escribir cómo sería la métrica de una onda gravitacional que viaja en la dirección Z o en la dirección X3. Que es el típico ejemplo que uno estudia, incluso en electromagnetismo siempre ve como parte viendo ya qué pasa de un campo eléctrico viajando en la dirección Z. Ya, entonces, ¿cómo es la métrica? Tiene la siguiente forma. Uno la escribe de esta forma conveniente. Bueno, voy a escribir unos términos que no especifique, como este HV. ¿Sí? Y bueno, le voy a decir también de qué es este A y B. Bueno, entonces, estos índices A y B van, en este caso, de 1 hasta 2, o de X a Y. Este sería de Z al cuadrado. Y el HV bueno, se escribe de esta forma. X3. Ya. Bueno, en la métrica tiene esa forma, uno puede llegar bien a la expresión de por qué tiene esa forma, utilizando todos los datos que les dije anteriormente. Es posible hacer, quizás no, como yo quiero llegar tanto al final a la interpretación física, quizás no es tan importante que les dé todos los detalles aquí, porque si no me como todo el tiempo y quizás no es un cálculo que valga tanta la pena hacer. Entonces lo que uno puede hacer en estas métricas de acá es, bueno, expresarlas de forma más bonita nomás, pero ir jugando un poco con estas métricas para ver cuántos, ya se los voy a dar. Ya, entonces uno puede reescribir estas métricas de forma bonita utilizando estas coordenadas nulas, se llaman coordenadas nulas. X3 y V es igual a T más X3. Entonces, esto queda de la siguiente forma. Queda menos du dv me parece que queda así. Y esto era de x a xb. Voy a comprobar el tiro si lo que escribí está bien. Sí, está bien. Ya. Y bueno, uno puede ver de estas cuántos son los componentes independientes que tiene esta métrica de acá. Uno obtiene, en 3 dimensiones, uno obtiene un resultado súper loco de que es de factor de d-3 medios. Y uno lo que ve aquí es de que en 3 dimensiones, o sea, en 2 más 1, no existen ondas gravitacionales. Lo cual es un resultado bastante impactante. Pero menos mal nosotros no vivimos en 3 dimensiones, o sea, en 3 más 1, vivimos
O sea, no vivimos en 2 más 1, vivimos en 3 más 1. Entonces, en nuestro universo sí hay ondas gravitacionales. Menos mal. ¿Qué implicancias ¿Y tendría no tener ondas gravitacionales? Así cómo? como, ¿qué implicancias tendría no tener ondas gravitacionales? ¿Qué implicancias tendría no tener ondas gravitacionales? Tendría implicancias directas en la ecuación de Einstein. De hecho, pasa de que en 2 más 1 uno puede escribir de manera mucho más simplificada esta ecuación de, de Einstein. Pero si quieres así como implicancias físicas, eh, significa es que como no le he dicho el significado físico, quizás no van a entender muy bien ya, quizás puedo responder tu pregunta al final cuando diga la implicancia física de la onda gravitacional en 3 más 1. Porque les Ya, voy a hacer unos dibujitos bonitos. Ya. Y si no le respondo, recuérdame. Ya. Ya. Y solo como un comentario para agregar, uno puede jalarse mucho más y decir, ah, ya, pero todo esto fue hecho para gravedad linealizada, pero ¿y qué pasa si yo quiero usar Einstein, las ecuaciones no lineales? Uno puede hacerlo, puede utilizar las ecuaciones de Einstein no lineales para resolver las ondas gravitacionales. Eh, nunca he visto a alguien hacerlo hasta el momento. Creo que es algo muy hardcore, pero quizá hay gente que lo hace, pero siento que es demasiado overkill. Ya. Pero bueno, ahora vamos más directamente hacia los efectos físicos, porque esto es lo que quiero llegar yo, del paso de una onda gravitacional. Pero el problema es de que uno no puede llegar y decir, ya, miremos a la métrica en este punto y veamos qué es lo que pasa físicamente ahí. No pasa porque uno no ve nada si hace eso. Que es equivalentemente a decir de que uno no puede detectar la presencia de una onda gravitacional ultra localmente. Uno tiene que ver básicamente lo que pasa alrededor. Entonces eso es lo que ve. Uno considera la influencia de esta onda gravitacional en partículas de prueba que están alrededor del paso de esta onda. ¿Y cómo se hace eso matemáticamente? Bueno, uno utiliza una ecuación que se llama, parece que si la vieron en clases, la ecuación de desviación geodésica, que tiene esta forma. Voy a comprobar el texto que escribí, ¿está bien? Sí, está bien. Ya, esto es entonces uno utiliza esta ecuación, que es la ecuación de la desviación geodésica. Ya. Entonces uno, bueno, para simplificarse más las cosas, uno considera el caso, bueno, el caso más ingenuo posible, que es que las partículas de prueba inicialmente no están en presencia de ninguna onda gravitacional. Esto es escribir de que inicialmente tienen esta forma, sus cuadrivelocidades tienen esta forma, es escribir eso, y que al paso de la onda gravitacional, estos se van a ver afectadas de esta forma, más algo de orden h, que es la influencia de la onda gravitacional. Ya. Entonces, con esta información, utilizando UMU, bueno, en particular esta cuadrivelocidad de acá, que esto se va a escribir como algo de orden 0 más algo de orden h, y recordando, bueno, aquí recordando los cálculos que hice en el auxiliar 7, pero se lo digo así rápidamente, esto de acá básicamente es de orden h. Entonces, si yo multiplico algo de orden h con algo de 1 más orden h, y nosotros recordamos que estamos evitando los órdenes cuadráticos, solo me va a servir esta parte de acá. Solo me voy a quedar con esta parte constante, porque esto ya tiene orden h. Entonces, toda esta ecuación de acá, bueno, o en particular voy a decir cómo se reduce esta ecuación a la siguiente. Ahora, aquí voy a decir otro comentario al respecto.
es 1/2 de 0. Bueno, aquí lo único que hice fue utilizar el cálculo del R-MNU, o sea, del tensor de Riemann, en gravedad linealizada, que eso es un cálculo, no hicimos explícitamente ese cálculo, pero hicimos básicamente el hermano de ese, que sería el tensor de Ricci, y uno puede obtener cuánto vale el tensor de Riemann a partir del tensor de Ricci. Mu sigma. Voy a comprobar el tiro que lo que escribí está bien, sí. Esto acá entonces, todo ese término es R mu 00 sigma. Ya, y todo esto está multiplicado por el S sigma. Sí. Voy a comprobar esto al tiro. Aquí, bueno, sí, esto es con el mu abajo, pero estoy más interesado con el mu arriba, porque el lado izquierdo lo escribí con el mu arriba. Ya, ahora hay algo que no he dicho, que es por qué estos son derivadas parciales con respecto al tiempo, sino que aquí escribí derivadas con respecto al tiempo propio. Esto es debido a que estamos utilizando una condición que se llama la condición estática. La condición estática físicamente nos dice de que nosotros estamos muy, pero muy lejos de la fuente que produjo la onda gravitacional, que es siempre los casos de LIGO, los casos de todos estos detectores de ondas gravitacionales. Nosotros estamos muy lejos de los objetos que producen esas ondas gravitacionales que los detectan. Entonces es completamente válido utilizar esta condición estática, que nos dice básicamente de que el tiempo propio es igual al tiempo usual, entre comillas. Ya. Entonces uno ve esa ecuación acá y hay harto de que uno puede ver qué ocurre con los S utilizando esta ecuación. Un comentario que uno puede hacer si uno indaga más es de que la componente S3 no se ve afectada. Esto nos dice de que, bueno, el único afecto que hay es en el plano perpendicular a la dirección de movimiento, lo cual ocurre también en electromagnetismo, entonces no es algo raro que pase. Y bueno, utilizando la expresión, si uno obtiene de forma más concisa la expresión de los H a ver, creo que los tengo por aquí, de estos H aquí, si uno lo expresa de manera correcta, utilizando bien el hecho de que nosotros estamos en una onda gravitacional viajando en dirección Z, uno puede ver de que estos tienen esta forma de acá. Lo voy a solamente escribir porque si me dedico tanto tiempo en hacer eso, siento que voy a perder mucho tiempo y no voy a llegar al resultado físico. A la menos I, omega, esto era T menos X3, me parece. Sí, epsilon a B. Entonces, utilizando eso, uno puede calcular explícitamente cuánto vale esta parte de acá, y ahí uno ve de que ese mu prima prima, donde los primas son derivadas temporales, o ya le voy a poner puntos, uno está más acostumbrado a los puntos, es igual a menos un factor, usualmente se escribe omega, omega cuadrado, con los índices AB, y ese mu. No, espérense. Esto es, aquí me equivoqué con escribir los índices, porque si aquí escribo AB, entonces aquí también tengo que escribir AB. Entonces esto es A, esto es B y esto es B. Ahí sí. Sí, esto es, bueno, se escribe AB, recuerden de que A y B va de 1 a 2. Esto es porque la componente S3 no se ve afectada y la componente temporal tampoco. No hay nada que esté pasando ahí. Entonces, por eso uno lo único que hace es escribir con respecto al A y al B, que van desde 1 a 2 o de X a Y. Son las únicas componentes que se ven afectadas. Ya. Entonces, uno obtiene esa ecuación de acá, que es la ecuación de ondas, que nosotros conocemos, del movimiento armónico simple. Sí, perdón, dije ecuación de ondas, pero movimiento armónico simple, aquí tenemos. Entonces, lo que podemos hacer ahora es identificar distintos casos, porque, nunca escribí cuánto valía el omega cuadrado. Omega cuadrado.
AB es, bueno, todo el término sobrante de acá es un medio multiplicado por los componentes de la unidad, o medio cuadrado, y HAB. Eso sería este componente de acá. Ya. Entonces, con todas esas condiciones que les dije delante, que tenían los K y los Epsilon, que eran, estas de acá las voy a reescribir, en Camus, Epsilon mu 1 igual a 0, y eran Epsilon mu 0 igual a la traza, igual a 0. Uno puede identificar tres casos. Voy a hablar más acerca de dos casos, porque son los más entretenidos. El primero es cuando epsilon 1, 2 es igual a 0. Ahí uno ve de que estas ecuaciones tienen esta forma. No voy a ir en detalle de cómo se obtienen estas ecuaciones acá, porque siento que no vale la pena y se me va a ir el tiempo. A ver, era así. Y lo mismo para S2, pero con un menos. Ah, esto es un 0. Ah, no, esas son las ecuaciones. Así que está bien. Esto es un S2. Y la única diferencia es que aquí tenemos un más. Y uno puede resolver estas ecuaciones a orden más bajo. Y lo que uno obtiene son estas soluciones de acá. 1 más medio, epsilon 1, 1. Estamos llegando al resultado interesante. 1, 0. Y lo mismo para S2. Pero con un cambio de signo. Aquí. 2, 2. Ya. ¿Y cuál es lo interesante aquí? Es de que si uno plotea cómo cambian estas soluciones de acá, bueno, ¿qué nos dice esto? Es básicamente que el S1 va a oscilar en esa dirección, va a oscilar en la dirección X, y S2 nos dice que la onda hace oscilar en la dirección, a la partícula de prueba en la dirección Y. Entonces, ¿qué es lo resultante de que uno obtiene? Grafiquemos. Si uno ve las partículas en el alrededor, uno obtiene de que se van a ir moviendo de esta forma. No sé por qué me queda un rectángulo. Ya lo voy a hacer, no lo voy a hacer tan bien, mejor. Así, después vuelve al original, después se achata, después se pone, después vuelve al original, después así, y va haciendo este proceso de haciendo como un más. Pasa un más, después se vuelve el círculo, después se achata, y de hecho por eso, por esta forma que tienen estas partículas de prueba, se le llaman al epsilon 1, 1, se le llama epsilon más, porque hace como una forma de un más esto de acá. Entonces esto es el movimiento, lo repito, el movimiento, esto sé que nunca dije que era esto, que es 1 y que es 2. Es un movimiento que perciben las partículas de prueba cuando hay el paso de una onda gravitacional. Las partículas entonces, que están ubicadas en un círculo, se van a achatar en una dirección, después se van a volver a la original, después se achatan en la otra y hacen ese proceso. Esto es en un caso, y en el segundo caso, que es cuando epsilon 1, 1 es igual a 0, pero epsilon 1, 2, que es igual a epsilon 2, 1 por simetría, son distintos de 0, uno obtiene las siguientes soluciones. 0. C2, 0. Aquí uno están acopladas entre sí. Entonces, el movimiento de uno depende del movimiento del otro. Eso es un poco lo que nos dice. Uno, 0. Y entonces, si uno grafica cómo es el movimiento de las partículas de prueba, uno obtiene de que van a seguir el siguiente patrón. Entonces, ahí está normal en un círculo, después se van a achatar de la misma forma que antes, pero ahora están achatados diagonalmente, porque
aquí el cuánto achato ese en una dirección depende de cuánto lo achato en otra dirección. Después se vuelve al original, después se achata en la otra dirección, vuelve al original, achata en la otra dirección, original, se achata en la otra dirección. Y por esta forma que tiene que hacer como una X, los epsilon 1, 2, usualmente se denotan como epsilon X. Y estas son entonces las dos polarizaciones que tiene justamente los gravitones. Entonces, todo paso de un gravitón, uno lo puede descomponer en estos modos de epsilon más o epsilon X, dependiendo, bueno, y calibrado en ciertas constantes. Y todavía queda, se supone que todavía queda otro caso, pero no es muy interesante estudiarlo, que uno puede construir polarizaciones circulares, pero ahí uno no ve, uno no tiene estas formas tan bonitas. Y no es tan fácil de verlo si uno quiere verlo, no sé, con un telescopio quizás. No sería para nada fácil ver polarizaciones circulares. Sería más fácil ver el movimiento de estas partículas, sí, porque uno ve que algo se achata en una dirección u otra. Entonces, eso sería los modos de estas ondas gravitacionales. Eso era lo que yo quería decir acerca de las ondas gravitacionales. Bueno, era lo que el profe me dijo que pasara a ondas gravitacionales. Así que si queda cualquier duda al respecto, díganme el tiro. No fui tan explícito en los cálculos, pero era porque si no me iba a comer todo el tiempo. Pero la idea más profunda que hay que quedarse es con estos dibujitos, o esta intuición de qué pasa con las ondas gravitacionales y de que, bueno, uno no puede ver cuál es el efecto físico de una onda gravitacional si uno no ve el entorno. Lo importante aquí es el ver el entorno y las partículas de prueba, que es justamente estos dibujitos de acá. Así que eso, mientras tanto detengo la grabación.